serie No se engañe a sí mismo. Habíamos dicho que Santiago en su carta quería enseñarnos 3 responsabilidades. Número 1, recibir la palabra. Número 2, ¿cuál es? Practicar, obedecer la palabra. Y número 3, proclamar la palabra. Discutimos la de recibir la palabra. Allí se habló lo de ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse y listo para ser cultivado. Luego se comenzó practicar la palabra. Y en practicar la palabra se hablaron de 3 equivocaciones. Pero al principio mencionamos que se iban a hablar 3 misterios de la palabra. Los 3 misterios de la palabra son ¿cuál? Excel lo dio. Primero es el examen. Segundo, la restauración. Y tercero, la transformación. A mí me parece que ustedes llegaron hasta el examen y acabaron con esa parte, con ese tema. Cuando te hablo del examen, estoy hablando de que la palabra de Dios es como un espejo al cual tú te miras y ella te dice a ti la condición en que tú te encuentras. Y que la Escritura enseña 3 equivocaciones que muchas veces cometen los creyentes. Estas son que en vez de prestar atención solo le echan un vistazo al espejo o solo le echan un vistazo, algo superficial a la palabra. Luego olvidan que lo que ven. Y lo último, habiendo visto y habiendo olvidado, la palabra sigue presente, pero el ser humano desobedece. Mencionamos que la palabra de Cristo es la palabra que hay que dedicarle tiempo para que podamos crecer. Y se presenta también, creo que mencionó Excel, lo del doctor, de un buen doctor que se toma tiempo para trabajar con el paciente. Si esto es así, se necesita tiempo para que nuestros corazones sean examinados, ¿verdad? Y afirmados en la palabra de Dios. Y esa era la primera parte de practicar la palabra. Primeramente tenemos que recibir el examen y ver cómo estamos delante de Dios. Lo que nos lleva al segundo paso, la restauración. Vaya conmigo a Éxodo 38:8. Acompáñenme al libro de Éxodo 38:8. Ana, léeme Éxodo 38:8 en tu versión. Dice así: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí en ese texto, la Biblia nos habla de algo que sucedió, ¿verdad? Y dice que se creó o se diseñó un lugar, un lavacro de bronce, con los espejos de las mujeres. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, tomó los espejos de bronce que tenían estas mujeres e hizo un lavacro. El lavacro era una enorme pila que se llenaba de agua y se encontraba entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Y el propósito era que cuando el sacerdote entrara, se lavase las manos para atender las cosas santas. Amén. Escuche bien. Si usted quiere saber un poco más de todo ese detalle del templo, apunte por ahí en su libretita o en sus anotaciones o en su Biblia, Éxodo 30, del 17 al 21. Y vamos a ver un momentito esto. Éxodo 10, del 27 al 31. 10 o 30. 30. Éxodo 30, del 17 al 21. Voy a leer esta palabra. Dice así. Se llama la fuente de bronce. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Ok? Las manos y los pies. Ahora, presta atención. ¿Han escuchado esa frase antes en el Nuevo Testamento? Sí. De Jesús, cuando estaba con los discípulos, que le dijo que lo que era importante lavar, ¿qué era? Los pies. ¿Verdad? Y decía las manos también y los pies, porque todo lo demás hacía limpio. Continuemos, dice allí. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Acuérdense que todas las sombras que el Antiguo Testamento habla, se cumplen ¿en quién? En Cristo. En la persona de Jesucristo. Y esta sombra también tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. El lavacro se llenaba de agua y los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo para ministrar. El agua para lavar nos dibuja o nos pinta un cuadro de la palabra de Dios con su poder limpiador. Escuche bien, ese lavacro apunta, acuérdense que la palabra primero es para examinar y ahora es para restaurar. Pero este lavacro apunta a cómo trabaja la palabra de Dios y su capacidad para limpiar. Dice la Escritura en Juan 15:3, cuando Jesús le habló a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra tiene esa capacidad. La iglesia es separada, es santificada, es limpiada con el lavamiento del agua por la palabra. Dice en el libro de Efesios. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, versículo 26. Efesios, capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Lo tiene, Angélica? Léamelo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, allí en ese texto se nos presenta ¿a quién? A Cristo, que escogió ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué él hace con esa iglesia? La santifica o la separa, la limpia. ¿Cómo la limpia? ¿Cómo la santifica? ¿Cómo la separa? Por el lavamiento del agua por la palabra, para hacerle ¿qué? Una ofrenda agradable al Señor. Las cosas tenían que estar limpias. De hecho, los mismos sacrificios eran limpiados antes de ser ofrecidos. ¿Usted sabía eso? Y ahora la palabra de Dios te santifica, te limpia, porque tú eres el sacrificio vivo. Tú y yo somos el sacrificio vivo. Amén. Y la palabra es que nos lava y nos separa para Cristo. Ahora somos lo que hacemos, cómo vivimos, es un sacrificio a Dios. Por eso es un sacrificio ahora vivo, santo, agradable a Dios. Cuando el pecador pone su confianza en Cristo, dice la Escritura que este es limpio de una vez y para siempre. Mire 1 Corintios 6, 9 al 11. Es lo que dice ahí. Se lo voy a leer. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos. Había de todo ahí, hasta homosexuales, ¿viste? Los que se echan con varones, dice ahí. Y dice, y esto erais algunos. Y mira lo que Dios hace, para el que no cree que Dios transforma a gay. Digo, gay no, gay soy yo. Gay significa alegre y feliz. Y un creyente es verdaderamente alegre y feliz. ¿Verdad? La palabra correcta es homosexual. Hasta ellos Dios los separa, los santifica y los endereza. Porque Él vino a enderezar el camino torcido. Amén. ¿Okay? Y a darle verdadera alegría. ¿Okay? Nosotros somos los verdaderos hijos de la alegría porque tenemos la felicidad que el mundo no nos puede. Amén. Entienda lo siguiente. Esto se va a escuchar bien fuerte, pero es la realidad. Yo lo dije el otro día en una predicación, ¿se acuerdan? Hace tiempo ya. Hasta aquí le escribió y me lo leyó lo que yo había dicho. El pastor dice que él es fuágata y empezó en una de las libretas de ella lo tiene escrito, créanme. No, es verdad que los creyentes debemos ser personas alegres. Amén. Debemos personas felices. Y últimamente la gente está dañando las palabras y usándolas de las maneras que no son. Y nosotros como iglesia no estamos para tan solo resistir, sino estamos para vencer y triunfar. La Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Así que esto no es una imagen de una iglesia que está así, no, sino una iglesia pujante que va enfrentando y echando hacia atrás. Porque la Biblia dice que el reino de Dios es como 3 levaduras, como levadura que una mujer puso en una medida, en 3, y se ve todo deudado. O sea, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es un mensaje que comienza pequeño, pero luego llena toda la tierra. Amén. Y se va a quedar con todo. La Biblia dice que es un monte que llenará toda la tierra. Y eso es lo que va a hacer el evangelio de Dios, la palabra de Cristo y el Cristo que se monta venciendo y para vencer. Amén. Puede ser esto. Amado, y dice allí en 1 Corintios 6, 9, 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. También en Tito capítulo 3. Vaya conmigo a Tito. Tito está después de segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito capítulo 3. Versículos del 4 al 6 dice la palabra de Dios. Algo relacionado con esto. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Por el lavamiento. ¿Ves lo importante del lavamiento? De la regeneración. ¿Cómo Dios hace eso en nuestra vida? Por medio de la potencia de la palabra y de quién. Del Espíritu. El Espíritu poderoso de Dios aplica la poderosa palabra al corazón y lava, dice ahí, y por la renovación, que ese es el tercer punto, lo vamos a hablar más adelante, que es la transformación. La renovación del entendimiento nos habla entonces de la transformación. Así que estos son los 3 misterios, ¿verdad? Examen, restauración y transformación. Pero estamos en la transformación. Cuando nosotros caminamos en este mundo, los creyentes, necesitamos entonces, según Jesucristo, continuamente lavarnos ¿qué? Bien. Porque estamos limpios. ¿Verdad que sí? El espejo de la palabra no solo nos examina y nos muestra nuestros pecados, sino que la Biblia enseña que también tiene otra función. O sea, Dios no se queda corto en su obra contigo y conmigo. Dios simplemente no te enseña cuál tú eres y te deja así. Dios te limpia. Aleluya por eso. Nos da la promesa de limpieza. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Quién se lo sabe de memoria? Dímelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad?, nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Vemos ahí la promesa que se expone a los santos, porque ya el sacrificio ha sido hecho. Significa que al meditar en la palabra de Dios limpia nuestra mente. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de contaminación. Es mejor que el jabón de lavadores. Es agua que corre. La Biblia dice, ¿con qué limpiará? El joven su camino. ¿Verdad? El joven su camino, con guardar su palabra. Pero para guardar su palabra debe usted mirar a la palabra, ¿verdad? Obedecer esa palabra. No es tan solo leer u oír la palabra, es creer en esa palabra y en su capacidad. Oye, yo puedo ofrecerle a usted un jabón, pero para que usted quede limpio se tiene que bañar con él. Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado la palabra para renovar ¿qué? La mente. Porque aun cuando usted fue separado para Cristo, ¿no ha notado que muchas luchas y que mucha maldad permanecen adentro? Y que atracción a las cosas impías muchas veces hay en nuestra vida. Como que nos alan esas cosas a nosotros, ¿no? La sangre de Cristo limpia entonces nuestra culpa. Pero el agua de la palabra quita toda contaminación. La sangre derramada, ¿qué hace? Remueve. Quita la culpa para que tengamos conciencia limpia. Pero la palabra ¿quién es? Ahora miren esta enseñanza de la Biblia. ¿Quién es la palabra? Cristo. Jesucristo dijo que sus palabras son vida y son espíritu. ¿Por qué? Porque son vidas y son espíritu. Porque la palabra de Dios manifiesta el poder de la vida de Cristo, escuche bien, y la sustancia de él. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, se libera en nuestra vida, ¿qué? El poder de su vida y de su sustancia. El poder de su vida y su sustancia está siendo, nosotros estamos siendo lavados por la palabra. Amén. Es el mismo Cristo haciendo su obra en nosotros. Esta palabra es diferente a cualquier otra palabra. Esto no es un libro de cocina. No es una novela, no es un cuento, no es una fantasía. Es poder de Dios. Amén. Poder que produce vida. Poder que provoca vida. Poder que te hace experimentar la sustancia de Cristo. Y cuando se te mete por dentro, eres transformado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y comienzan a salir de ti cosas que tienen que ver con Cristo Jesús. Aleluya. Esto está bien duro. ¿Me escuchan allá atrás como quieran? Perfecto. Así que la sangre de Cristo nos limpia de culpa, pero el agua de la palabra es el poder de su vida y su sustancia que quitan toda contaminación. Aleluya. La Escritura nos habla en 2 Samuel capítulo 12 de una ilustración que nos deja ver este punto. Es la experiencia de Natán con David. 2 Samuel capítulo 12 nos habla de la experiencia de Natán con David. Natán le refirió a David una historia sobre una corderita robada. ¿Se acuerdan? Le dijo que estaba potentado con muchas corderitas y tenía este hombre que tenía una sola,
Pero aquel poderoso tomó aquella única corderita que no era suya y se la papió. David se molestó muchísimo. Se enojó profundamente y dijo: a la verdad que esta persona que hizo esto es digna de muerte. Búsqueme lo que le voy a cortar la cabeza. Pero en ese momento Natán le contesta y le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, le dijo el profeta, y levantó el espejo de la palabra. ¿O qué trato? Tú eres aquel hombre. Levantó el espejo de la palabra. Y David se vio en el espejo. Se examinó. Fue convencido. Vio la iniquidad. Vio el homicidio. Vio el adulterio. Vio lo horrendo y lo abominable. Como un gorgón frente a un espejo. Los que han visto la película Choque de Titanes saben que Perseo mató a la medusa enseñándole su rostro en el espejo. Y cuando ella miró, era tan fea y tan fea que se volvió piedra a ella también y se desmoronó. La palabra de Dios fue levantada por David, por Natán, se la presentó a David, lo confrontó con su pecado y él vio su maldad. Tú eres aquel hombre. Esto ocasionó que David confesara su pecado. Él sabía que estaba mal, pero en ese tiempo David no quería ni orar, porque eso es lo que nos pasa. A veces hacemos cosas y tratamos de evitar los medios de gracia, porque sabemos que los medios de gracia, ¿qué hacen? No queremos orar ni queremos leer la palabra porque nos sentimos como culpables. Pero el problema es que si no somos expuestos a ello, tampoco seremos limpiados. La palabra de Dios no tan solo exhibirá nuestro pecado, sino que dice la Escritura que también nos da las herramientas, pues la palabra de Dios es limpia. Jesucristo es limpio. Te lo voy a poner de esta manera. En una ocasión había un leproso. Estaba podrido, corrompido. La lepra representa el pecado también. Pero este leproso lo era literalmente. Estaba corrompido en su alma, estaba corrompido en su cuerpo. Normalmente cuando tú pones una china mala en una bolsa de chinas buenas, ¿qué sucede? Se dañan las malas. Cuando tú pones muchas chinas malas, ¿verdad? Se llaman las buenas, ¿verdad? Cuando tú pones, voy a repetirlo. Cuando tú pones una bolsa, una china mala en una bolsa de chinas buenas, se dañan las buenas. Y cuando tú pones muchas chinas malas y una china buena, ¿se daña qué? La buena. O sea que la corrupción es bien poderosa, pero la Escritura dice que cuando aquel hombre fue tocado por Jesús, fue salvo y fue sano. Amén. Porque lo que había en Jesús era más poderoso que la corrupción. Porque Jesús es más grande que cualquier corrupción, que cualquier pecado. Cuando Dios se encuentra con el pecado no puede prevalecer. Amén. Y cuando la palabra de Dios llega a tu vida, la luz en las tinieblas resplandece, el pecado tiene que huir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pues esta palabra de Dios nos enseña este principio. Aquel hombre confesó arrepentido diciendo: pequé contra Jehová. El espejo de la palabra había realizado el examen. Le había mostrado el hecho. Pero Natán no se paró allí. Él usó la palabra para restaurar. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. No morirás.
Ve lo que dice la palabra de Dios. Esta promesa que vino de la palabra de Dios provocó en David un sentido de perdón y de limpieza. El Señor ha remitido, ¿qué es eso? Quitado, ¿qué más? Perdonado, removido, desestimado tu pecado. No morirás. David llegó ante el lavacro y allí en el lavacro la palabra lavó sus manos y sus pies. ¿Captan? ¿Están captando? La idea. Si no pasamos el examen y la restauración, perderemos el beneficio completo del ministerio de la palabra como espejo. Es necesario pasar por el examen, pero tienes que presentarte ante ella. Todos los días preséntate ante la palabra de Dios. Es necesario, pero acuérdate también, esto no se quedará así. Hay otras cosas que Dios quiere enseñar. Vamos a ver lo que nos lleva al tercer ministerio: transformación. La palabra de Dios transforma y actúa en nosotros los creyentes. Segunda de Corintios 3:18. Robert, léeme esa palabra. Segunda de Corintios 3:18. Dame este micrófono. Gracias. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alabado sea Cristo. Después que Dios nos restaura, quiere cambiarnos. Escuche bien. Primero se examina, después se restaura, pero Dios quiere cambiarte. Tu posición con Dios ya está establecida. Estás bien con Dios, pero Él no te deja ir sin ti. Dios no tan solo te justifica, ¿qué más hace? Te santifica, te transforma. Hace que la posición real en la que te encuentras en Cristo llegue a formar parte de tu vida por medio de la operación del Espíritu Santo en tu vida. Muchos creyentes confiesan sus pecados y piden perdón. Confiesan, piden perdón. Pero no crecen espiritualmente para vencer las prácticas y las tendencias de la carne. Fíjense, cada vez que pecan, lloran por sus pecados, se arrepienten, piden perdón, pero algo sucede, se quedan ahí. Eso no fue todo lo que Cristo vino a hacer. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el libro de segunda de Corintios, capítulo 3, vaya conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Se hace un contraste, una exposición entre el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, y el ministerio de la gracia, el Nuevo Testamento, o sea, entre la ley y la gracia. Voy a leer un poquito desde el versículo 7 al 18. Sigan. Dice: y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok. Se lo voy a poner de esta forma. El ministerio antiguo, del Antiguo Testamento, señalaba, condenaba y mataba. Pero el nuevo pacto, el tiempo de la gracia, trae perdón y vida. Uno mata Y otro da vida. y el otro produce vida. Amén. Y perdón. Gloria a Dios. Según este texto, la gloria de la ley fue desapareciendo gradualmente, pero la gloria de la gracia de Dios se hace cada vez más brillante. Amén. Los ministerios de la ley no eran más que sombras, y por ende eran temporales. La gracia y la verdad a la que este ministerio apuntaban son eternas. Amén. ¿Ven? Acuérdate que esto eran sombras que apuntaban a algo más, pero había de caducar. Se puede explicar de la siguiente manera: todo lo que la ley promete se cumple en Jesucristo. Tienes a Jesucristo, lo tienes todo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No hay otra revelación aparte de Jesucristo. No hay otro Salvador. No hay otro camino, ni hay otra forma de llegar al Padre. Escuche lo siguiente, hermano. La ilustración que el apóstol Pablo hace acerca de esta verdad se refiere a Moisés y a su velo. Eso se encuentra en Éxodo 34, versículos 29 al 35. Cuando Moisés descendió del monte en donde se había encontrado con Dios, ¿qué le sucedió? Brillaba ¿Qué brillaba? la cara. El rostro de Moisés, el pelo resplandeciente, esos rayos de luz, porque había estado en la presencia. Pero todo ello llevaba un significado. Él no quiso que los judíos lo contemplaran cuando su fulgor fuese desapareciendo. Así que él hizo algo. Él cubrió su cabeza y su rostro. Y estaba siempre, mientras estaba con el pueblo, ¿verdad? Cubierto. Aarón hablaba por él. Luego, cuando entraba a la presencia, se quitaba el velo. Salía por un momento con el rostro resplandeciente, hablaba con el pueblo, y después que daba las palabras de Dios al pueblo,
se volvió a poner el rostro. Porque a medida que estaba lejos de ese lugar, ¿qué pasaba con la gloria que emanaba su rostro? Cuando Jesús murió, dice la Escritura que el velo de qué? Se Se rasgó. rasgó. Cuando retornó al monte, cuando Jesús murió, rasgó el velo del templo, quitando el velo que había entre quién, entre el hombre y Dios. Fíjense, el profeta del Antiguo Testamento, Moisés, se cubría porque la gloria que tenía era una gloria que temporal. Pero el creyente del Nuevo Testamento no posee velo. ¿Por qué no posee velo? Porque lo que dividía Fue quitado. al hombre, el profano, de los santos, había sido quitado del medio, por medio del cuerpo de Cristo que representaba ¿qué? El velo. Y ahora el hombre tiene un acceso glorioso y pujante con Dios. En 2 de Corintios 3:18 dice allí que cuando el creyente se fija en la palabra de Dios, que es el espejo, ¿a quién ve? Ve al Hijo de Dios y es transformado por el Espíritu de Dios para participar de la gloria de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted va a la palabra, lo primero que la palabra le muestra es su pecado, el examen. Usted se da cuenta, pero la palabra no tan solo se queda ahí. La palabra le da la herramienta y limpia su vida con la sustancia y el poder de la vida de Cristo. Ahora usted se mira al espejo y ya no se está viendo usted mismo. Ahora en el espejo usted está viendo otro rostro, otra imagen. ¿Quién es? Jesucristo. Él está en el otro lado. Y usted que está recibiendo esa imagen está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está usando la palabra y transmitiéndole la imagen a su pecho, a su corazón, a su vida. Y de repente cuando usted está mirando al espejo, usted se da cuenta que está mirando a Cristo, porque Cristo vive en usted y ya usted no vive. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo esto? Amén. Está captando la idea. Eso es lo que hacen las poderosas. Oye, si esto lo hace Dios por medio de sus palabras, ¿por qué somos tan negligentes? ¿Por qué le damos tan poca atención a las Escrituras? ¿Por qué no miramos más a menudo al espejo? Que nos examina, que nos limpia y que nos transforma. Aleluya. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Usted va a ese espejo en oración, clamando, sometiéndose a la evaluación de las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La palabra transformado viene de la raíz griega metamorfosis, que es un cambio exterior que está siendo efectuado ¿dónde? En el interior. La metamorfosis es el cambio que experimenta una fea oruga, aunque algunas de ellas son bonitas. Eso depende del ojo de quien la mira, ¿verdad? Una mujer viene y la mira, ¡ay, fóchila! Yo le digo, qué bonita, y la coge en la mano, ¿ves? Cada uno tiene una manera de ver las cosas distintas. Pero la metamorfosis es el cambio que experimenta una fea oruga cuando se transforma en una mariposa. Usted coge una semilla de girasol y la siembra. Es una semilla. Es una semilla. Y usted la mira, es una semilla. Y de repente sale el tallo ese gigantesco con una flor preciosa.
que se mueve en la dirección que el sol le manda. La flor más bella que existe. Y uno se pregunta, ¿pero qué clase de transformación? Ahora quiero que piense en su cuerpo. Usted es una semilla. ¿Qué sucederá cuando usted reciba lo que es permanente? ¿Cómo se verá usted en ese cuerpo incorruptible? No semilla, sino de gloria. Comparado con la gloria de ahora, cuando Dios lo transforme, esta gloria nuestra no será gloria. Pero cuando usted mira al espejo, algo comienza a suceder en este tiempo. Es como si usted estuviera en un greenhouse, ¿cómo se llama eso? Un invernadero. Y allí estuviera siendo cultivado y creciendo. Y va siendo transformado de gloria en gloria. Por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿No es maravilloso lo que Dios está haciendo y está haciendo y está construyendo en nuestra vida? ¿Usted cree que usted está terminado? Dios está formándolo. Amén. Dios no ha acabado con usted y conmigo. Y por eso Él dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Pero tenemos que estar mirando ¿a quién? Al espejo. ¿Qué espejo Dios nos ha dado? La misma Biblia dice que el espejo que es la palabra. Hay gente que ahora quiere deshacerse de ella. La contundencia de una predicación se manifiesta en la operación del Espíritu cuando la palabra de Dios es hablada. Cuando los pensamientos humanos salen en esa predicación, no sucede mucho. Pero cuando la palabra está siendo hablada, Dios promete apoyar esa palabra. Porque es vida, porque es espíritu, porque es la misma sustancia del Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea Jesús. Es la misma palabra que se traduce como transfiguración. Esa palabra que se usa allí es la misma palabra que se usa en Mateo 17:2 de Jesucristo cuando se transfiguró. Metamorfosis. La gloria que Cristo mostró en el monte no fue reflejada, sino que emanaba de su interior. Ellos se les dio a ver un atisbo de lo que realmente era Jesucristo. Esa misma palabra es la misma palabra que también se usa en Romanos 12:2. Cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La misma palabra que habla de la transfiguración, la misma palabra de transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es la misma palabra que dice el texto. Que somos transformados de gloria en gloria. Por medio de la renovación del entendimiento. Y termino con esto. Por esta noche. La semana que viene continuamos. Si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene terminamos. Pero mire, al meditar en la palabra, meditar, no leerla. Leerla la lee cualquiera y no se le queda nada. Meditar profundamente, masticar, rumiar. Como hacen los camellos en el desierto cuando cogen algo y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican. Como hacen las vacas que mastican y
después no se queda ahí. Usted tiene 4 estómagos, la cosa esa. Se pasa a un lado y se sigue masticando. Se pasa a otro lado, se sigue masticando. Se pasa a otro lado. O sea, la palabra de Dios tiene que ser bien degustada. Oye, por eso la Biblia dice, se lee en muchas partes. Oye, estate quieto, reflexiona y medita en lo que está diciendo. Es como Dios diciendo, estás quieto y reconoce que yo soy Dios. Amén. Seré exaltado en la tierra, enaltecido en todas las naciones. Pero estate quieto, tómate tu tiempo conmigo, será para tu beneficio. ¿Quién saldrá beneficiado de todo esto? ¿Dios? No, usted y yo seremos transformados de gloria en gloria. Amén. Y esa bendición que Jehová da enriquece verdaderamente y no añade tristeza con ella. Amén. Es allí, en esa meditación profunda, en ese momento de oración y de lectura. Ora, lee, ora. Que el Espíritu renueva la mente y nos muestra, nos desvela, nos revela, quita el velo. Y entonces comenzamos a ver, pero mírate esto que está aquí, anda. Y comienzas a ver la verdad de Dios, y la verdad de Dios comienza a llenar tu espíritu. Y ya no es tan solamente para la memoria, sino que tú empiezas a sentir cómo tu espíritu se empieza a fortalecer, porque estás sintiendo que te estás alimentando de manera espiritual, porque la palabra no tan solo le habla a tu mente, la palabra le habla a tu espíritu, porque la palabra es espíritu y vida. Amén. Y de momento sientes el poder de Dios que fluye. Quieres salir corriendo por ahí, porque te sientes alimentado. Amén. Tu mente renovada, la gloria de Dios ha sido revelada, el gozo del Señor te inunda. No se llega de la espiritualidad de la noche a la mañana. Es un proceso. Es la obra del Espíritu de Dios a través del espejo de la palabra de Dios. La cosa importante es que no escondamos nada. Debemos quitar el velo. Ora conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no es de nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiar de toda maldad. Si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene continuamos con la tercera responsabilidad, proclamando la palabra. Proclamando la palabra. Oremos. Señor del cielo,